Tercer bloque de nuestro Código 7, este jueves por la noche, ya jueves 22 de julio de 2021. Qué rápido avanza este 2021. Continuamos con el tema de la inseguridad. Quien más lo sufre, por supuesto, es la sociedad. Digo, como lo decía Beatriz Benavente, se meten a tu casa, te roban el auto. Ahorita estábamos platicando, hacía una acotación muy interesante Luis de Regil en cuanto al asalto que sufrió el padre del exalcalde interino. Claro, sí, de hecho, a plena luz del día. Y lo de veras es cuando es la percepción de las y los potosinos que andan a pie, que andan en su motocicleta, que suben al taxi, que suben al camión, prácticamente se sienten inseguros. Sí, sí, definitivamente. Y esa parte es precisamente la que nos presenta Paulina Rodríguez en esta entrega. Cómo los potosinos perciben los niveles de inseguridad en su propia tierra. Más de 81% de la población de 18 años en delante que reside en San Luis Potosí considera que la ciudad es insegura. De tomar en cuenta 70 ciudades a lo largo del país, el 31º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó la primera quincena de junio, 66.6% de la población de 18 años en adelante manifiesta que vivir en su ciudad no es seguro. Una docena de ciudades tuvieron cambios significativos en la estadística de comparar el resultado con la medición de marzo. 4 tuvieron reducciones, pero 8 incrementaron. A nivel nacional, 27.7% de los hogares contó con al menos una víctima de robo o extorsión durante el primer semestre de 2021. Respecto a víctimas de actos de corrupción de parte de autoridades de seguridad pública, de enero a junio del año en curso, se estima que 12.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con funcionariado del rubro mencionado. En ese caso, 46.8% declaró haber sufrido un acto de corrupción. Adicionalmente, se estima que en dicho rango de edad y el mismo periodo señalado, 16.6% de la población fue víctima de acoso o violencia sexual. En cuanto a las mujeres, se alcanzó 24.7% y 6.9% en el caso de los hombres. Es importante precisar que en marzo del presente la percepción social sobre inseguridad pública alcanzó 82.7% en San Luis Potosí y 3 meses después descendió a 81.4%. De hacer una comparación en el porcentaje con el resultado de diciembre de 2020, la capital potosina se ubicaba en 87% y tal como fue explicado, descendió a 81.4% en junio. Solo en una decena de ciudades consideradas la percepción social sobre inseguridad pública fue mayor. En León, en Guadalajara, en Tonalá, en Toluca, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Cuernavaca, Cancún, Coatzacoalcos y Fresnillo. Acerca de la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en junio del año en curso, 77.6% de la población afirmó sentirse de tal forma en cajeros automáticos localizados en la vía pública. En el transporte público, 71.4%, 63% en el banco y 59.6% en las calles por las que habitualmente transita. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. Platicaba con mis compañeros fuera de cuadro, fuera del aire, durante esta entrega de Paulina Rodríguez, que, bueno, dejamos mucha información fuera del programa de todo lo que abordamos durante la semana en cuestión de inseguridad. Y esto es un mensaje realmente preocupante. Y Luis de Regil, regresando a este tema de cómo nos sentimos en la calle, haciendo obviamente referencia a la nota de Pau, yo recuerdo, seguramente, digo, tú eres más joven que yo, Pau muchísimo más joven que nosotros, pero yo fui de la generación de salir a la calle a jugar en las noches sin mayor problema, y mamá gritaba y ya métete, hijo, y adentro. Pero sin mayor problema, sabían nuestros padres que estábamos seguros, había sus riesgos, por supuesto, pero también esa formación con responsabilidad que nos dieron contaba mucho. Pero hoy yo no dejaría salir a mi hija en la noche a la calle a jugar. Es cierto, las cifras son alarmantes. Creo que la percepción tanto de los padres en este caso, o del ciudadano, del joven, lo ha dicho la nota de Paulina Rodríguez, de ir al banco, de ir al súper, de ir al autoservicio, de ir al mercado, a cualquier hora. Cualquier lugar, yo creo que ya desde
independientemente que a lo mejor a las 8, 7 y media de la noche todo hay luz, ya dudas y piensas si ir en ese momento o esperarte hasta el día siguiente. También había, no sé si se acuerdan, una encuesta donde a quién le tenían más confianza, si al policía, al ejército, a un soldado. También esa es otra de las encuestas que son muy valiosas, a quién tenerle confianza en un momento de tanta incertidumbre, de tanta delincuencia. Y lo has dicho bien, esa época de que se podía ir a jugar, se podía ir uno subir al camión y se daba la vuelta completa y volvías a bajar y no pasaba nada. Ajá. Creo que hoy en día la sociedad está distorsionada, hay maldad, sin escrúpulos, sin ética, sin valores. Yo creo que, como dicen siempre, la parte del núcleo familiar es donde ahí está el eslabón prácticamente roto para, obviamente, el tema laboral, económico, de valores, de formación, de educarse, de ir a una institución educativa. Todo eso tiene que ver, yo creo que la parte del núcleo familiar es fundamental. Claro, es muy, muy importante, y la educación también. Un país, un estado, una ciudad con educación definitivamente también cambiaría completamente la visión de la seguridad. Paulina, yo decía, bueno, es que eres mucho más joven que nosotros. No sé si te tocó. Tanto. Ay, claro que sí, Pau. Eres una niña. No creo. No sé si te tocó esa época, pero independientemente de ello, Pau, la gente tiene miedo. San Luis Potosí, hablando específicamente de nuestro estado, qué triste, como lo describías en la nota, es que a cualquier hora, y como lo dijo Luis, a cualquier hora y en cualquier lugar, debemos de estarnos cuidando. Sí, así es. Y bueno, sí, todavía me tocó, tuve esa fortuna, y que después te queda como un recuerdo agridulce, porque las cosas cambian y sí, porque, como lo has mencionado, no tienes esa tranquilidad de que lo que tú viviste en la niñez lo pueda vivir tu hija, por ejemplo. Sí. Hay otros asuntos que se deben considerar, como el fácil acceso a las armas, porque en 3 de cada 4 homicidios que se registran se emplean armas de fuego, y esto es algo que se acentuó desde 2017. Le sumamos una vez más el tema de impunidad, que reduce el costo de cometer un ilícito y estimula por supuesto a la justicia, hacer justicia por mano propia, que eso lo vemos bastante. Exacto. En San Luis Potosí. Entonces la brecha también se amplió más o menos desde 2016, cuando se tenía una estimación de que por cada 100 víctimas había 24 condenas. Y después tuvimos, ya si nos vamos a cifras más recientes, pues el panorama sigue siendo desolador. Por eso se nos dice, cuando nos referimos a homicidio, también se le puede calificar como una epidemia. Siempre se nos ha dicho en México, y en San Luis Potosí es el pan de cada día. Y bueno, otro factor en lo que vemos que la autoridad no interviene, no sabemos si por complicidad, si porque están rebasados, porque se hacen tontos, es que hay una medición, se dice, en las ciudades medianas, en las ciudades grandes, más o menos 4 de cada 5 asesinatos se da en 2% de sus calles. Entonces ya está focalizado. Hay zonas en las que se concentra la violencia, y esto es algo que a lo mejor la población puede decir, sí, en algunos momentos tenemos ciertos hechos, pero ya sabemos todos en qué zonas no te debes de meter, a qué hora, por qué no. Si eres, hasta es terrible, si eres mujer, ve acompañada. A veces también si eres un joven, para nada. O sea, entonces quédate mejor a dormir en otra parte, porque no te vayas a regresar tarde, te va a pasar algo. Carga con tu celular falso. Y solamente aquí es donde hacemos una reflexión que siempre se nos ha pedido. Volteemos a ver a otras partes, así como en la contingencia lo hemos solicitado. El escenario que nosotros tenemos, que hemos sostenido, es el que en Europa se registraba en una fase, digamos, medieval. Ahora, el índice de homicidios es de 1 por cada 100,000 habitantes. Entonces, algo están haciendo bien en otra parte, que ninguna de nuestras autoridades ha querido adoptar. En la capital tuvimos un modelo interesante en la presente gestión, pero aquí no solamente se trata de que alguien diga, yo le apuesto, se trata de que todos digan, ok, si tenemos el recurso, si estamos gastando más del doble que en lugares desarrollados, bueno, nos vamos a comprometer. Y pues estamos solamente en una regresión. Claro, esa inversión nos dará estos resultados y lo vamos a ver. Lamentablemente
no es así. Digo, ¿qué pensé? Perdón que te Adelante, interrumpa, ¿qué Luis. pensé que ibas a decir cuando de los niños? ¿Te acuerdas del convoy, de aquella Sí, época del claro. convoy, no? Sí, aunque no hicieras nada malo, le teníamos miedo. Miedo, fíjate nomás. Y yo pensé que lo ibas a decir y ahorita dije, pero mencionaste lo de en aquella época de los niños, pero el convoy Claro. era un operativo duro. Claro, eran otras épocas cuando no había tanta maldad, ¿no? Exacto, era otro tipo de violencia. Digo, la violencia siempre es violencia, pero estaba más contenida de alguna forma. Y estas estrategias, si no mal recuerdo, Carlos Junquitud Barrios, Sí. en aquel entonces el gobernador del estado impuso esa estrategia de seguridad y vaya que replegaba a grupos delincuenciales, me queda claro. Vamos ahora a conocer lo que dice la Iglesia Católica, también una representación muy importante de la sociedad sobre la inseguridad. El vocero del arzobispado en San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dio su opinión sobre los temas de inseguridad que embargan al Estado y sobre todo a la capital potosina, quien señaló que las autoridades no están haciendo su trabajo a pesar de que las personas pagan sus impuestos. Esto lo dijo haciendo referencia a la propuesta de una nueva reforma fiscal para recaudar más impuestos, lo que afecta en la economía de los mexicanos y sobre todo porque de estos impuestos se paga a los encargados de seguridad, los cuales no tienen estrategias contundentes para combatir la delincuencia. Hacemos pues un llamado a las autoridades a que, por favor, ya tomen medidas. Miren, están hablando de una posible reforma fiscal. Y estaba diciendo Arturo Herrera que en México no recaudamos lo que se recauda en las ciudades del primer mundo, en los países del primer mundo. De acuerdo. Pero en el primer mundo hay seguridad. Pero en el primer mundo no te pueden hacer lo que te hacen en México. Primero que se pongan a defender a los ciudadanos y luego que empiecen con sus reformas fiscales. El ciudadano paga para que lo cuiden. Para eso paga sus impuestos. Pero si lo descuidan, no puedes tú exigirles más impuestos. ¿En qué se va? Jesús Priego hizo el recuento de algunos delitos ocurridos en el Estado y señaló que ante estos hechos, si el gobierno no puede combatir contra la delincuencia, debe pedir el apoyo de instancias internacionales. Ahí en la carretera 57, otro fuera de un club nocturno, también por la carretera 57. Un muerto en Soledad el día de antier, ayer, a las 4:40 de la tarde ayer. Otro muerto en Soledad en lunes, en Tamuín un baleado, del Río Españita. Entonces, pues, parece que no bajan los índices. Y lo decimos, el principal menester, la principal tarea del Estado es cuidar a sus ciudadanos. Es cuidar a sus ciudadanos. Y nosotros lo decimos así, si no puede el Estado con la delincuencia y por eso bajó los brazos y nos piden que les demos abrazos, pues que pidan ayuda a instancias internacionales o a ver a quién. Con imágenes de Froilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7. 100 muertes diarias en nuestro país, 100 asesinatos diarios en nuestro país. Las mujeres, en promedio, 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. Estos son números nada halagadores, nada que tengamos que reconocer por parte del trabajo de la autoridad en materia de prevención y seguridad. Vamos a una pausa y entramos de lleno a la recta final de Código Ciudadano.